clase de hoy va a ser sobre los tipos de variables que se utilizan cuando uno está ejecutando algún tipo de programa. Entonces, ¿qué es una variable? De acuerdo a lo que hemos visto. Nicole. Pues es, digamos, lo voy a decir como una letra a la que se le puede asignar un número. Uh-huh. Efectivamente, pero entonces ahí es donde viene el tema de qué tipos de variables se te ocurren. ¿Únicamente crees que existen variables numéricas? Pues sí, yo creo que sí. No, pues de pronto, o sea, es que no sé si cuenta igual como con las letras. O sea, al contrario, viceversa. Digamos, tenemos, tú dices, por ejemplo, espérame, tú me estás diciendo, digamos, a la letra A le puedes asignar un número, ¿cierto? Cualquiera. Entonces esta es tu variable. Ahora imagínate o recuerda de pronto los números en qué conjuntos se podían dividir principalmente en el colegio que te enseñaron. Naturales, enteros. Sí. No me acuerdo qué más. Entonces hay unos enteros que, que son los que están completos, ¿no? El 4, el 5, el -8, el 13. Cualquiera de esos es un entero, ¿no? Y existen los racionales, que son los que con los que puedes escribir números con decimales. Entonces, dime un número con decimal. 5,8, puede ser. Sí, 5.8. ¿Cuál otro? 1,2, Ese. 3,6. Ujú. Entonces, todos estos números son racionales. Entonces, si te das cuenta, asignarle un número a una variable es cierto, pero tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de números que puedes asignar, los enteros y los que son racionales, ¿listo? Entonces, estos que te estoy diciendo racionales son variables de tipo real, los números reales. Entonces, tenemos variables enteras y variables reales. Con esas dos podemos resumir cualquier tipo de número. ¿Cuál otra variable crees que se podía utilizar? Con números, ¿No? eso es cuantitativo, ¿cierto? Sí. Pues no sé, una cualitativa, ya como con Ujú. características o así. Ajá, eso está muy bien. Entonces también hay variables de tipo carácter. Entonces quiere decir, digamos, que a la variable A le puedes asignar una, una letra, una B, por decir algo, o una C. ¿Listo? Entonces, siempre que vas a iniciar tu programa y que empezábamos a asignarle valores a nuestras variables, entonces antes de iniciar a asignarles valores, tú al programa le tienes que decir qué tipo de valores puede recibir esa variable. Entonces puede recibir valores de tipo entero o de tipo real o de tipo carácter. Y entonces ya, por ejemplo, si tú defines que a la variable A va a ser de tipo carácter, él ya te va a arrojar un error y siempre va a esperar es que tú cuando lo estés escribiendo o le estés asignando un valor, mmm, digamos aquí, recibas un carácter. Entonces, para continuar con este diagrama de flujo que hicimos
clase pasada. Entonces aquí es donde antes, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿qué crees que hace falta dentro de nuestro diagrama de flujo? Va el inicio y luego del inicio, ¿qué debería ir? Mm, Inicialmente con los conocimientos que teníamos, empezamos a ejecutar nuestro diagrama de flujo. Luego dijimos que teníamos que asignarles valores a las variables que íbamos a utilizar para que no se inicializaran solas. Ahora con lo que hemos visto ahorita, ¿qué se te ocurre? una variable, ¿no? O sea, Sí, pero entonces es definir qué tipo de variables se van a utilizar. Entonces, ¿qué símbolo del diagrama de flujo crees que se utilizaría? eh, yo creo que también o sea, para los datos, ¿cómo es que se llama? Ujú. Trapecio, pero con ese tiene otro nombre. El de entrada-salida, ¿cierto? El símbolo de entrada-salida, entonces. A ver. ¿Y aquí qué crees que se podría decir? O sabiendo que más abajo lo que vas es a asignarles valores. Entonces, aquí, ¿qué deberías decirle? Como variable cuantitativa, pero no sé si es como, se daría como Entonces, algún orden así. cuando uno está escribiendo el programa, uno básicamente le dice A va a ser entero. B, ¿qué sería? Eh, De yo creo acuerdo que al los ejemplo. tres Sí, enteros, ¿no? sí, los tres van a ser enteros. Y ya entonces tú empiezas, inicio, le dices al programa, voy a utilizar tres variables y todas tres van a ser de tipo entero, A, B y C. Y luego dices, A la inicio en valor cero, B en cero y C en cero. Y ahí ya empiezas a tener ese tipo de orden que requiere el programa y todo ese tipo de declaraciones que requiere el diagrama de flujo en este caso para empezarse a ejecutar bien. ¿Listo? Esa parte es clara, ¿cierto? Sí, esa parte está clara. Listo, entonces vamos a otra cosa que tenía por contarte era que el valor de las variables puede ser dinámica, puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, mm, digamos en este ejemplo que tenemos acá. Si A es 18, B es 18, C es 18 y D es 18, ¿qué crees que está pasando en este primer renglón? Luego de que estoy diciendo el valor de cada una. A la variable A le estoy asignando el valor de, A más B, ajá, y entonces ¿cuánto en este caso valdría A? 36. 36, listo. Ese es el valor de A. El valor de B siempre es secuencial. ¿Qué valor cogerías? Ay, ya sería 36, ¿sí? Ajá. En- Siempre el código se va a estar ejecutando línea a línea. Cuando tú ya le asignas un nuevo valor a una variable, inmediatamente cuando la vas a volver a utilizar,
tiene el valor que se haya guardado anteriormente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería? 18 otra vez. Ajá. Listo. Ahora el C. Y ahí ese se quedaría con... Ah, sería 36 aún, ¿sí? Porque Pues creo. la A, no, aquí inicialmente, Ujú, mm, inicialmente tenía el 18, ujú. ¿cierto? Mm, pero aquí te están diciendo es cuánto es el valor de C, tomando en cuenta el último valor de A y el último valor de B. Ah, ok. Entonces sería 54. Ujú. 54, sí. ¿Cuánto sería el valor de D? Mm, sí sería 18 también. Sería 36 menos 18, 18. ¿Y si viste cómo fue cambiando el valor de A? Entonces, los valores que van quedando almacenados van cambiando de acuerdo a la secuencia que vaya ejecutando el código. Eso lo debes tener presente cuando uno va escribiendo o cuando va haciendo algún tipo de prueba de escritorio. En este caso, luego, ¿en cuánto quedaría para este renglón? 18. Ujú. B, 36. En 54. ujú, C, Ahí también en 18. Y 54. entonces, siempre tienes que tener en cuenta cuáles serían el valor finalmente de A, B, C y D, estos últimos. ¿Mm? Si tú fueras a hacer la impresión luego de ejecutar todos estos pasos O y sea, lo sería dices, como el total o uno por uno. digamos, si aquí le dijeras imprimir y le pones A, ¿cuánto crees que saldría? Si ejecutas después de esta última Yo, opción, ¿cuánto saldría A? yo creo que 18. Para mí es Ujú. 18. ¿Por qué lo dirías? ¿Por este paso o por el inicial? No, por el último. Por el último, así es. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Siempre el valor de las variables va a quedar almacenado de acuerdo a la última operación o el último que se vaya, el último valor que se haya guardado. Pero como su nombre lo dice, las variables en el programa pueden ir cambiando de valor a medida que se va ejecutando. ¿Listo? Em, te voy a dejar en el Classroom. Próximo domingo voy a dejar ese tipo de ejercicios. Y pues ya eso era lo que tenía para contarte la clase de hoy, para que empezaras a ver cómo a medida que vamos profundizando, mm, se va viendo que cada una de esas definiciones que estamos utilizando desde el principio van teniendo ramificaciones que son necesarias tenerlas presentes ya para cuando empecemos a ejecutar código. ¿Listo? Vale, o sea, esas son como las dos únicas variables que se manejan o son como las dos principales. Las principales, tipo carácter. Entonces, hay de tipo entero, de tipo real y de tipo carácter. Estas son las principales.
porque ya después empiezan a salir otras con más, dependiendo de lo que vayas a utilizar, asimismo le tienes que dar atributos a esas variables, le tienes que empezar a dar como características para que tu programa entienda qué tipo de dato es el que espera en esa casilla o que espera que tú ingreses en esa variable. Entonces, Eso, por ejemplo, mm, ¿qué variables de tipo entero crees que uno debería pedir en un programa o que existan en el mundo real? ¿cómo? Es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué variables de tipo entero existen? Dame un ejemplo de una variable de tipo entera. Podría Mm, ser la edad es una, No, ¿cierto? Cuando no, tú, cuando te preguntan cuántos años tienes, tú dices 26 años, punto 5. no. No, dice, la edad la dice puntual. Entonces, cuando tú estás ejecutando un programa y requieres la edad de las personas, dices entonces que la variable edad va a ser de tipo entero. Entonces, ya cuando alguien vaya a meter la edad, tienes que meter un número entero. No puede meter un número real porque va a dar error. No, no te va a recibir ese dato. Como cuando estás llenando un formulario por internet y, no sé, tú vas en la casilla de teléfono, vas a ingresar un correo. De una vez te aparece el error, que ese no es el tipo de dato que debe ir ahí. ¿Mm? Ah, ok, ¿Cuál, sí, sí, entiendo. cuál otro tipo de variable entera se te ocurre? Mm, ¿El año? ¿El año? Ujú. ¿Cuál otra? Los hijos. ¿Mm? Son cosas que se cuentan enteras. ¿Listo? ¿Qué ejemplo se te ocurre de pronto para variables de tipo real? Podría ser como una ubicación. ¿Por qué? Eh, pues yo creo que por los números, ¿no? Como sean, pues por la localización. Tú dices, digamos, por la latitud y longitud. Sí, Esa es una buena, sí. Entonces, sí, posición. La temperatura también podría darse, podría ser también el peso, el peso. Ujú. la Sí, altura también. la altura. Sí, es que empiezan a diferenciarse, a haber diferencia entre una y otra que son más tangibles. Y todas ese tipo de detalles son los que cuando uno está pensando en solucionar el problema, debe tener en cuenta para que el programa se ejecute bien y que sea prueba de errores. Entonces, si alguien va a ingresar de pronto en mm, una variable de tipo carácter cuando tú la estás buscando de tipo entero o de tipo real, pues de una vez generas una alerta para que la persona no pueda continuar. ¿Cuál variable de tipo carácter crees que existe? O dame ejemplos de tipo carácter. De pronto color. Sí, los colores, Eh, los nombres, no, los correos. ¿Mm? ¿Cuál otro crees? mm, correos. Especie, puede ser. No sé, alguna cosa. Sí, todo ese tipo todo ese tipo de variables lo puedes encasillar en tipo carácter. Y el programa, entonces, sabe y espera un resultado o un dato que sea ingresado con ciertas características. ¿Listo?
Entonces, ¿tienes alguna pregunta? No, pues hasta ahora todo me ha quedado muy claro. La clase de hoy va a ser así sencillita.